tenga y pueda observarlo, ¿verdad? En YouTube. Vamos a ver acá, ahí estamos. Muy bien, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Tecnomanía 2022. Para nosotros es un gusto verles. No se sienta tímido. Yo creo que aquí estamos en confianza. Veo algunas caritas así como que, ay, lo que me espera, mejor hubiera seguido en primaria, mejor ahí, no pasa nada. No, yo creo que todos vamos a ir creciendo, ¿verdad? Vamos creciendo cada vez más, hay más desafíos, más retos, y el de ustedes ahorita, pues ya la primaria la dejaron en sus recuerdos y ahorita viene ya lo que es básico, ¿verdad? Y no se preocupe, que no estamos los docentes aquí, no estamos para decirle, usted no sabe, usted no esto, no, no, al contrario. Aquí todos nosotros tenemos la situación en decirles, en lo que pueda apoyarle, estamos a la hora. Siéntase en confianza, no se desanime. Yo sé que vamos a tener obstáculos bastante grandes en un momento determinado, pero eso no implica en que diga, ya no quiero, mamá, ya no quiero, ya me cansé, ya no quiero. Miras, ¿qué haces? Yo ya no sigo estudiando. No, al contrario. Esos son desafíos que usted tiene que salir adelante, tiene que quitar esos obstáculos y sobre todo, pues ser un joven, una señorita de bien, ¿verdad? Y qué mejor que recibiendo las mejores formaciones académicas, ¿verdad? Y en este caso, pues para nosotros es un privilegio tenerles. Así es que sean bienvenidos. Y sin más preámbulo, les voy a contar, mi nombre es Elisa Marleni Medrano Quiroga, voy a estar con ustedes en el curso de cultura, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto poderles saludar y vamos, y le quiero decir de que por favor, si usted tiene dudas, porque yo sé que es un tanto difícil pasar de la etapa de primaria a básico, pero usted es muy pilas, usted sabe cómo salir adelante y sobre todo sabe cómo adecuarse en otro lugar, ¿verdad? Así es de que no se sienta tímido, no se sienta así como que pollitos comprados, ¿verdad? Y si hablo, peor si no le gusta la seño, no. A mí me encanta que hable. Y va a decir usted, y si no se entiende, no importa, yo le entiendo, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gusta es de que interactuemos, ¿verdad? No solo la seño Marlene, solo la seño Marlene, y ustedes, no, es que yo estoy atrás de la computadora y solo yo voy a escuchar, no. Usted tiene algo que decir, algo que contarnos, algo que sea del tema, o una experiencia del tema, es bienvenido, ¿oyeron? Así es de que bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Así es de que no se me vaya a poner así como nervioso o tímido o tímida, ¿verdad? Porque aquí somos como una familia. Todos apoyamos entre todos. ¿Estamos bien? ¿Chequecitos si estamos bien? Activemos los chequecitos para ver si estamos bien o no estamos bien. Y no se ponga tan serio, porque si no, entonces va a decir, ay, no la seño. Muy bien, perfecto, me encanta. Me encanta ver esos chequecitos porque yo digo, están poniendo atención, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Muy bien, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Yo creo que... No se escucha. Ah, ahora sí. Sí, gracias. No, gracias a usted. Le agradezco. De eso se trata, ¿verdad? Que sintamos la confianza para decir las cosas que pensamos y sentimos. Muy bien. Vamos a conocer, según nuestra guía, eh, ustedes ya lo tienen en plataforma y quizás algunos ya hasta lo descargaron y otros quizás hasta lo leyeron, ¿verdad? Entonces tienen más o menos la noción. Entonces, en nuestro curso vamos a conocer la historia del pueblo maya, ¿verdad? Desde que se formó hasta en la actualidad. Esto es lo que vamos a conocer el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a conocer de que nuestra civilización maya pues era una cultura, ¿verdad?, que vivió en toda Mesoamérica. ¿Y qué es lo que compone Mesoamérica? Lo que compone Mesoamérica es toda la parte de México, de Belice, de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? Esas son las regiones que componen Mesoamérica. Entonces ahora usted ya sabe, ¿verdad? Cuando le digan Salvador, es parte de Mesoamérica. ¿Y por qué lo sabes? La señora Marlene me lo dijo, ¿verdad? Entonces, así usted va dándose cuenta, ¿verdad? De que la región Mesoamérica se va a componer de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso era lo que abarcaba la civilización maya en la época prehispánica, ¿verdad? Ahí fue donde se fueron formando en México los incas, en Guatemala los mayas, también estuvieron los aztecas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la civilización maya. Ahí, pues, como bien decíamos, pues se formaron varios grupos, ¿verdad? Y se formaron de acuerdo a la posición económica, quienes en aquel entonces también ya tenían su economía alta y algunos pues que tenían su economía baja. Entonces, todos ellos fueron formando sus propios grupos, ¿verdad? Ya sea por su trabajo, ya sea por una actividad principal, ¿verdad? Que se haya dado en cuanto al grupo que formaron ellos en los mayas, los incas, los garífunas en aquel entonces también, pero en otro continente, y en Guatemala era especialmente los mayas, ¿verdad? También determinaban las familias, ¿verdad? Dentro de la estructura religiosa y política. ¿Qué quiere decir esto? De que en los mayas antiguamente habían personas que estaban los sacerdotes mayas en aquel entonces, los príncipes, entonces ellos estaban en la jerarquía alta, ¿verdad? Y luego pues ya venían las demás familias que no eran tan pudientes económicamente, entonces ellos eran la parte más baja de la jerarquía maya, ¿verdad? Si hubiera alguna duda, no se preocupen, pueden interrumpir. ¿Estamos bien? O si usted quiere comentarme algo, también va a ser bienvenido. En la época prehispánica maya, quiero comentarle que en la época prehispánica maya se crearon diferentes sistemas de agricultura, ¿verdad? En aquel entonces, más que todo eran los campos, ¿verdad? Que ellos levantaban, donde ellos hacían sus huertas frutales, donde ellos establecían las huertas frutales. Entonces, en esa época ellos tenían eso y había un bien común. En aquel entonces se miraba mucho lo que era el bien común, ¿verdad? Todos trabajaban para todos, no había que decir, no, yo voy a trabajar más para mí, no para los demás, sino solo para mí, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces todavía tenían eso, ¿verdad? Que trabajaban todos por un bien común, no por individualizarse, ni porque, yo quiero tener más y el otro que no tenga nada, no. Todos se compartían todo lo que tomaban, ¿verdad? Y lo que cosechaban especialmente. En aquel entonces, lo más importante de una sociedad era la familia, ¿verdad? Ha habido muchos cambios en la actualidad, ya en nuestra actualidad. Sabemos muy bien, ¿verdad?, de que algunos pues como que no les gusta la familia y dicen, no, mejor dejo a mis hijos o mejor me voy con mi papá, me voy con mi mamá, me separo, no me separo. En fin, ¿verdad? Se ha cambiado mucho esto. En cambio, antes lo importante para los mayas era la familia, ¿verdad? Porque eso se formaba la célula básica para una sociedad. De eso dependía de que los jóvenes o los niños que iban naciendo fueran personas con valores, ¿verdad? En aquel entonces, y especialmente pues que fuera ahí sí que la base de la sociedad, ¿sí? Y en la actualidad sabemos también, ¿verdad? Que la base de la sociedad es la familia, solo que se le ha dado diferentes enfoques, ¿verdad? Mas, sin embargo, en aquel entonces sí era un principio, ¿verdad? Que se tenía que establecer y tenía que respetar, porque si no tenía esa situación de decir que quería formar una familia y que no los obligaban tampoco, ¿verdad? A casarse, sino que simplemente se unían, pero esa unión era muy respetada. Esa unión tenía mucho, más que legal, era algo moral, ¿verdad? Y ellos tenían que formar su familia legalmente o en aquel entonces que era moralmente, ¿verdad? Entonces, eso era la célula básica de la sociedad, que era la familia. Y antes, pues, no tenían acceso, ¿verdad?, a ciertos conocimientos que se dedicaban a producir artículos, ¿verdad?, o a prestar su fuerza de trabajo. En aquel entonces no existía aquello, ¿verdad?, de decir, mira, te pago 10 10 se me fue la palabra, disculpe, 10 semillas de cacao, ¿verdad? Te doy 10 semillas de cacao y venía a desgranarme el maíz, por ejemplo, ¿verdad? Antes no, antes era con favores, ¿verdad?
Si yo no podía, le pedía favor al que está a la par mía, y el maya pues lo que hacía era colaborar, ¿verdad? Y de esa manera crecer siempre juntos, ¿verdad? No había un estatus social, ¿verdad? Como lo que hay ahora, que el estatus social alto, bajo, medio. En aquel entonces no existía nada de eso, ¿verdad? No daban no prestaban su fuerza de trabajo con tal de alguna remuneración, ¿verdad? O algún pago, sino que lo prestaban porque eran solidarios, ¿verdad? Y también no tenían aquello de decir, mira, voy a entrarme en quitar de abono, le voy a echar a mi cosecha. No. Antes no sabían nada de eso, ¿verdad? De cómo producir los alimentos. Antes la producción de la cosecha de alimentos se hacía de manera natural, ¿verdad? No existía como lo que sabemos ahora, que hay que echarle abono, que hay que ver lo de la semilla, los fungicidas y etcétera, ¿verdad? En cambio, antes no, se dedicaban solamente a eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran compartir, algún comentario? Es bienvenido. ¿Esta es la tarea? Este es de la guía. Esto es el tema de la guía. No sé si ya vio usted su guía. No. Muy bien, entonces descarguemos la guía y con mucho gusto seguimos, ¿sí? No tenga pena, no se preocupe. Entonces, eso ya está en la guía. Está bien si yo lo fotocopié. Perdón, mijo, no lo escuché. ¿Viera que ya lo imprimí? Ah, muy bien, perfecto. Así entonces vamos organizándonos, ¿verdad? En las guías 1, 2, 3. Muy bien, felicidades. Yo sé que algunos pues también estarán haciendo lo mismo. También en la situación prehispánica, pues había unidades de cambio, ¿verdad? Y sí que ya fueron, conforme fueron aumentando y todos se dieron cuenta, ¿verdad? De que el trabajo traía beneficios, entonces ya fueron haciendo ciertos cambios, ¿verdad? En esta situación, pues fueron las semillas de cacao y mantas de algodón, que estos eran los que se hacían intercambios en aquel entonces, se intercambiaban como monedas, las conchas rojas, las semillas de cacao y las mantas de algodón, ¿verdad? Que era el intercambio que hacían cuando ellos prestaban sus servicios o hacían algún trabajo, entonces ya se les iba pagando con cualquiera de estos tres artículos, ¿verdad? Ya sea las conchas rojas, las semillas de cacao o las mantas de algodón, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos viendo los cambios que va generando, ¿verdad? Entre los conocimientos científicos que tenían los mayas, tenían una elaboración de un calendario sumamente exacto, ¿verdad? Ellos eran astrónomos, ¿verdad? En aquel entonces, no sé, la verdad, no tengo referencia alguna de cómo ellos tenían el calendario tan exacto en decir qué días caía tal fecha, etcétera, ¿verdad? No como ahora que lo tenemos que tener impreso, ¿verdad? Para ver qué día es hoy, cómo lo vemos en la luna, si es luna llena, si es cuarto menguante. En cambio, ellos eran tan exactos en eso que ellos solamente con ver el cielo ya podían decir, ah, es la 1 de la tarde, ah, es las 8 de la mañana. Y créame que yo miro el cielo y yo digo, ay, yo creo que ahorita son las 3 de la tarde, según yo, ¿verdad? Pero según mi reloj son las 4:15, ¿verdad? Entonces, nada que ver con esa gran habilidad, ¿verdad? Que ellos tenían en cuanto a sus conocimientos científicos, ¿verdad? Eh, También tenían una cuestión de contabilidad en aquel entonces. Ellos no sabían que se llamaba contabilidad, pero tenían una situación de contabilidad. ¿Por qué? Porque realizaban su sistema vigesimal representando puntos y barras, ¿verdad? Yo creo que eso lo vieron ustedes en primaria, ¿verdad? Que el primer piso es de 0 a 19, el segundo piso ya se multiplica por 2, el tercer piso ya se multiplica por 20 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ellos eran muy exactos en eso, sí tenían su situación de contabilidad y, y muy exacta, por cierto, ¿verdad? Pero cuando nos decían en primaria, miren, vamos a conocer los números mayas. Ay, no, los mayas, no, me cuesta mucho. Veo que tengo que multiplicar los pisos, pero en la práctica ya se daban ustedes cuenta que era algo facilito, ¿verdad? Y después ustedes pan comido para hacer cualquier número maya, ¿verdad? Eh, También tenemos, ¿verdad? Que para el calendario ellos llamaron a los dioses Ab y Tzolk'in, ¿verdad?
Ellos eran los dioses de su calendario en aquel entonces, porque el dios Ab medía, ¿verdad?, los movimientos de nuestro planeta con respecto al Sol. Es por ello que decían ellos, ¿verdad? Ah, no, pues el Sol va aquí, entonces ya en el centro, cuando mi cuerpo está así y la sombra queda así, es el mediodía, decían. Pero según el ángulo ya iban dando, ¿verdad? Mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, según mi sombra en aquel entonces, ¿verdad? Ellos lo hacían de esa manera. Y para el calendario le llamaron Ab al dios que le daba los movimientos de la tierra. Y Solkin era el que tenía, ¿verdad?, el sentido religioso, haciendo las veces de un almanaque sagrado, ¿verdad? Solkin era el que se encargaba de dar ese sentido religioso en cuanto a la bendición de semillas, ¿verdad? Porque ellos bendecían su semilla y así le daban la cosecha también, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pasaba con los mayas. Y en los mayas, pues vamos a conocer también de que se dividieron varios periodos principales, ¿verdad? En la prehispánico se dividió en lo que es formativo, esa es una etapa o un periodo, si usted le quiere llamar. También estuvo el preclásico, estuvo el clásico y estuvo el posclásico, ¿verdad? Entonces fueron 4 periodos principales de los mayas que se dieron en aquel entonces. El formativo, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dio en cada uno de ellos, verdad? Porque a veces tenemos la duda de qué se dio en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero comentarle que en el formativo, o lo que le llamamos también eh, recolectores y cazadores, en ese periodo ellos lo que hacían era recolectar, ¿verdad? Recolectar alimentos, cazar en aquel entonces, pero siempre buscando el bien común, ¿verdad? Todo era en bien común. Cazaban para todos, ¿verdad? Si tenían la oportunidad de cazar un león, pues lo que hacían era comerse todo, pero entre todos, no solo el que lo había cazado, ¿verdad? Sino que era algo que era una norma que se establecía dentro de ese periodo. Y en ese periodo, pues fueron de entre los 600 y 200 años antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces ellos vivían en la costa del Pacífico. Y este periodo duró 1200 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, hasta que ellos descubrieron la agricultura, porque ellos solo se dedicaban a la caza. Ellos solo se dedicaban a cazar y no se habían dado cuenta que podían producir en la tierra. Entonces, cuando ya producieron en la tierra, ya tuvieron esa situación de poder sembrar, ¿verdad? Lo que conocemos en la actualidad, ya estaríamos pasando al periodo preclásico, ¿verdad? Porque ahí ellos ya fueron viendo y dándose cuenta que podían, aparte de la caza, ya podían tomar su cosecha, ¿verdad? Tenían que agricultarse en alguna fruta, alguna verdura. Entonces ya podían tener esa línea de agricultura, ¿verdad? No sabiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero sí ya podían sembrar diferentes frutas, legumbres, etcétera, ¿verdad? Y eso les ayudó a ellos para poder conocer la técnica de irrigación, ¿verdad? Que les daban el riego a todas las siembras, ¿verdad? En aquel entonces. Y también ahí pudieron realizar las primeras ciudades, ¿verdad? Principalmente las de Tikal, las de Copán, las de Chichen Itza. Esas ciudades se fueron fundadas en el periodo preclásico, cuando ellos ya podían sembrar y también hicieron sus casas en aquel entonces, o estas pirámides fueron especialmente para los reyes, ¿verdad? De los mayas en el periodo preclásico. Luego ya viene el periodo clásico, en el cual pues ya los mayas dieron sus grandes máximos de desarrollo, en el cual pues ellos ya se dedicaban a la agricultura, a la pesca, a la cosecha, eh, generando un poquito más de desarrollo, ¿verdad? Dentro de ellos, y ya ellos fueron construyendo sus propios canales de riego, ¿verdad? Con el periodo preclásico, pues solamente tenían un mini riego, pero ya en este periodo clásico ellos ya pudieron hacer sus grandes canales de riego, ¿verdad? Y de esta manera, pues fueron aumentando en cuanto a la agricultura, ¿verdad? Y de esta manera, pues ya fueron comercializándose también, ¿verdad? Con otras regiones. De repente, una ciudad
producía maíz y la otra ciudad producía arroz, entonces ya se podían hacer el intercambio, ¿verdad? En este periodo clásico. Y se le llamó la época de oro. Y ese es otro nombre que se le llama el periodo clásico. Y aquí pues ya empezaron a practicar lo que es las guerras, ¿verdad? Con el fin de, ¿verdad? De ampliar sus cosechas, con el fin de ampliar su economía, sus políticas, ¿verdad? Y abarcando más territorio. Entonces, en el periodo clásico ya se dio un poquito más lo que fueron las guerras entre diferentes ciudades para seguir, ¿verdad? Aumentando sus ingresos económicos y aparte de eso, pues más territorio, ¿verdad? Ya se dieron lo que son las guerras. Y tenemos también nuestro periodo posclásico, que en ellos, pues, fue lo que se dio los llamados posclásicos temprano y posclásico tardío. En ellos, pues, hubieron divisiones ya entre los mayas, ya comenzaron a tomar una etapa militarista, ¿verdad? Que ya cada quien quiso hacer su propio grupo en el cual ellos se dividieron y en estas situaciones, pues, en consecuencia de los rituales ceremoniales, se hicieron cada vez menos importantes, ¿verdad? Algo que en el periodo clásico se realizaba y que era muy importante, ¿verdad? Pero ya en este periodo como que ya la situación de la ceremonia, la situación de la bendición de la semilla, ya no tomó tanta relevancia, ¿verdad? Ya no importó tanto, porque aquí ya eran otras miras, ¿verdad? Ya era buscar ya el beneficio propio. Ya no fue el beneficio común, sino que en este periodo ya se buscó el beneficio propio. Entonces, es ahí donde se da la situación de nuestros periodos prehispánicos, ¿verdad? Entonces, yo quiero agradecerle por su atención prestada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algo no quedó muy claro. Entonces, este es el momento para que usted pueda dirigirse, ¿verdad? O algún comentario que usted quisiera hacer también es bienvenido. Señor, va a dejar tarea. ¿Perdón? Va a dejar tarea, señor. Sí, mijo, la tarea ya está en plataforma y es un cuadro de mapa conceptual, ¿verdad? Yo creo que aquí solo dice familia Gómez, mijo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Kevin Derek López. Kevin, ¿verdad? Muy bien. Algunos ya lo descargaron y otros ya lo imprimieron. Así como Kevin nos comentaba que ya lo imprimió y otros sus compañeros pues ya lo descargaron. Eso ya está en plataforma. ¿Estamos bien, Jimmy? Así como dice el Kevin, yo también lo hice. Ah, perfecto, mijo, ya vio, qué pilas. Entonces ahí está el cuadro que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Que ahí es encontrar las ideas principales y que las van relacionando, ¿verdad? Con su tema principal, ¿sí? Si hay alguna duda, me puede escribir y yo con mucho gusto le puedo orientar, ¿yo? Siempre en el horario de 1 a 6 de la tarde, porque si me mensajea en la noche, casi no contesto y no le voy a atender, tal vez no de la mejor manera. Entonces, de 1 a 6 de la tarde ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Y así ya le puedo comentar, porque a veces uno tiene que hacer o algo, entonces estaré atendiéndola y no le voy a atender como usted se merece, ¿verdad? Entonces, hagámoslo de 1 a 6 de la tarde, por favor. Cualquier duda que tengan. ¿Estamos bien, Jimmy? Sí, señor. Gracias. No tenga pena, estamos a la orden. Sí, ¿Cuándo se entrega la tarea? es el próximo lunes. Ustedes como están comenzando, pues quiero comentarles de que la tarea se asigna el día lunes y se entrega el próximo lunes. ¿Por qué razón? Porque hay algunos compañeritos que no tienen internet en su casa, quizás tienen que ir a un centro de internet a subir sus tareas. Entonces vienen, suben su tarea y descargan de una vez la tarea de esa semana, ¿verdad? Entonces se hizo con ese fin para optimizar el tiempo y el recurso que usted vaya a tener. ¿Estamos bien? Es cada lunes. Señor. Los lunes descargan tareas y suben las tareas de la semana anterior y así va todos los lunes, todos los lunes. ¿Sí? Ah, bueno, señor, gracias. No tenga pena, estamos a la hora. ¿Alguna otra dudita? ¡Ánimo!
anímese, pregunte, no tenga pena. Y si no lo sé, yo le digo, "Ay, no lo sé, pero voy a preguntar, ¿sí?" Muy bien. Ahí estaríamos. Muy bien. Entonces, activamos cámaras, por favor. Voy a tomar la captura de pantalla para tomarle la asistencia, por favor. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, Jimmy. Se me fue Jimmy. ¿Por qué se me fue Jimmy? Me apagó la cámara, Jimmy. Y los demás también me apagaron la cámara. Me dejaron solita. Pero tuve compañía. Muy bien, a la cuenta de 3 voy a tomar la fotografía, por favor. 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, les agradezco por haberme acompañado en esta tarde y espero que nos sigamos viendo y espero en Diosito que sigan siempre muy bien de salud. Cuídense porque en esta época pues no estamos para descuidarnos, ¿verdad? Sino al contrario, para siempre cuidarnos y como familia también hay que hacerlo. Muchas bendiciones, salúdeme a sus papás y agradezcales por haber confiado en el colegio. Entonces, muchas bendiciones, nos seguimos viendo. Pasen feliz. Gracias, señor. Gracias. Adiós. Adiós, Se señor. cuidan. Adiós, señor. Nos vemos. Adiós, se cuidan. Adiós, Gracias, señor. igual. Adiós. Feliz tarde, señor. Gracias igualmente.